Hola, hola a todos niños y niñas. Nos encontramos en esta nueva cápsula educativa, guía 11, ¿cierto? De estadística, ¿bien? Que lleva por título Tablas de frecuencias con datos agrupados y tiene por objetivo comprender la organización en tablas de frecuencias agrupadas. Ahí eso está además de datos agrupados, ¿ya? Bien, entonces, hagamos un poquito de memoria, ¿cierto? Y la guía anterior a esta también hablaba de tablas de frecuencia, ¿cierto? Pero no eran agrupados, ¿bien? Eran datos, ¿cierto? Que los ordenamos en una tabla de frecuencia, ¿cierto? Y vamos completando la tabla de acuerdo, ¿cierto? A la frecuencia absoluta acumulada, relativa porcentual, ¿bien? En este caso, los vamos a agrupar, ¿cierto? En una tabla, pero estos datos tienen otra forma de agruparse, ¿bien? Dice acá, para una variable cuantitativa, los datos se pueden agrupar por intervalos del mismo tamaño, según el interés del estudio. Al valor medio de cada intervalo se le llama marca de clase. Es decir, cuando veamos más adelante los intervalos, el dato que esté en el centro de ese intervalo se le llama marca de clase, ¿bien? Un intervalo es el conjunto de los valores que toma una magnitud entre dos límites dados, ¿bien? Y se denota de la siguiente manera. Se puede anotar así, con paréntesis, ¿cierto? Redondo o con estos corchetes, ¿bien? A mí me gustan más los corchetes. Cuando el corchete queda, ¿cierto? Abierto hacia afuerita, el intervalo de todos los números mayores que A y menores que B, ¿ya? Pero no considera al valor A y al valor B. Cuando está el corchete cerrado, como aparece acá, es el intervalo de todos los números mayores o iguales que A y menores o iguales que B. En este caso, cuando el corchete está cerrado, me incluye a esos dos valores, ¿ya? Cuando el primer corchete, por ejemplo, está cerrado y el segundo abierto, es el intervalo de todos los números mayores o iguales que A, porque el corchete cerrado me incluye ese dato, ¿cierto? Y menores que B, pero no me incluye al B, porque el corchete ahí quedó abierto. Y la otra opción es que el corchete queda abierto, ¿cierto? En el primero y cerrado en el último dato. Y este intervalo de todos los números que son mayores que A, ¿cierto? Pero no lo incluye al A porque el corchete aquí queda abierto. Y menores o iguales a B porque sí incluye a la B porque el corchete queda cerradito, ¿ya? Yo sé que con letras es un poquito complicado de repente entender, así que vamos a verlo con un ejemplo con numeritos, ¿bien? Dice, los siguientes datos corresponden a los milímetros de agua caída, ciertos días del año en distintas estaciones de medición del país. Estos datos que aparecen acá, ¿ya? ¿Cierto? Milímetros de agua caída. Entonces, lo primero que vamos a completar esto. ¿Cuál es la variable en estudio acá? La variable estudio entonces debe ser, ¿cierto? La cantidad de agua caída, ¿cierto? Entonces aquí vamos a anotar cantidad de agua caída. Ya voy a poner las iniciales nomás porque para mí es muy difícil escribir acá. Después, el mayor registro de agua caída es, tengo que mirar aquí cuál es el dato más grande que tengo. A ver, aquí tengo 24,3. ¿Tengo algún otro mayor? Ya, entonces el más grande es 24,3. Y el más pequeño es 0,0, ¿cierto? Bien, 0,0. Y la diferencia entre el mayor y el menor registro de agua caída, es decir, ¿cuál es la diferencia entre este dato y este dato? Acá 24,3 menos 0,0 va a seguir siendo 24,3. Esto es importante de identificar porque lo vamos a ocupar más adelante ya para poder hacer la construcción de la tabla, sobre todo de los intervalos, ¿ya? Porque en este ejemplo aparece listo. Bien, entonces, ¿cómo es que están agrupados, ¿cierto? Estos datos a través de intervalos. Así, si se recuerdan arriba que aparecían los corchetes, el corchete cerradito significa que incluye el 0, pero el corchete aquí abierto significa que no me incluye el 5. Por lo tanto, el 5 me lo incluye acá, el 10 que aparece acá, acá y así, ¿bien? Entonces, yo después que hago esto, ¿cierto? Que más adelante les voy a mostrar cómo se hace. Debo empezar a ver cuáles son los que están entre el 0 y como el 5 no lo incluye, tendría que ser hasta más o menos el 4,9, ¿cierto? Entonces yo tengo que revisar acá, los cuento y anoto. En este caso hay 18, los que están entre 5 y digamos 9,9 son 4 y así, entre el 10 y el 14,9
el 4 y así, ¿ya? Una vez que tengo esto, vamos a completar la frecuencia relativa, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a sumar aquí cuántos datos tengo, ¿ya? Entonces, vamos a sumar porque necesito yo saber cuántos datos tengo para poder obtener, ¿cierto?, la frecuencia relativa. Entonces, el 18 más 4 más 4 más 1 más 3 me da 30. O sea, el total de datos es 30. Bien. La frecuencia relativa se calculaba tomando la frecuencia absoluta y dividiéndola en el total. Entonces, el 18 dividido en 30 me va a dar 0,6, ¿ya? El 4 dividido en 30 me da 0,134, ¿ya? Voy a poner aquí aproximadamente. Este de acá va a ser lo mismo, porque justo se repite el dato. 1, 3, 4. Acá después tengo 1 dividido en 30. Esto es aproximadamente 0,034. Y el último, que sería 3 dividido en 30, me da 0,1. ¿Bien? Ahora, para pasar la frecuencia relativa porcentual, cada uno de estos datos yo lo debo multiplicar por 100. Entonces, el primero me va a quedar que es un 60%. El segundo me va a quedar que es un 13,4%. El de acá abajo es lo mismo, 13,4%. Este de acá, que es 0,034 multiplicado por 100, me va a dar 3,4%. Y este me va a dar 10%, ¿ya? Si yo sumo estos porcentajes, me va a dar aproximadamente 100, pero como estamos trabajando con decimales, a veces ahí nos falta el cachito, pero si nos aproximamos, ¿ya? Yo aquí lo sumé y me da 100,2, así que estamos bien, aproximadamente 100%, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese está aproximado, ese y ese también, ¿ya? Entonces, tenemos la tabla completa y estamos, ¿bien? Entonces, ahora vamos a responder. ¿Qué crees que significa esto en la tabla y esto? ¿Qué crees que significa que el corchete aquí esté cerrado y acá esté abierto? Significa, ¿cierto?, que en ese intervalo considera al 0, pero el límite, este se llama límite inferior y este se llama límite superior, ¿ya? Que entonces en este intervalo incluye el límite inferior, pero no incluye el límite superior, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, significa de que sí incluye al límite inferior y también al límite superior. Bien, usted lo puede escribir con sus palabras, ¿cierto?, de una forma más entendible para usted. Bien, dice, ahora te toca a ti. Los siguientes datos muestran las temperaturas mínimas registradas en cierto día en las distintas estaciones del país en grados Celsius. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí para construir nuestra tabla, porque aquí no hay nada, ¿bien?, es calcular el rango de los datos, ¿ya? Y esto lo obtenemos a través de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, voy a tomar acá mi lápiz, voy a ocupar el rojo. Bien, entonces, vamos a buscar cuál es el dato más grande. A ver, voy a marcar ese por si acaso. ¿Cuál es el dato más grande? Ah, no, este es más grande todavía. Ese de ahí, ¿cierto? Voy a buscar, creo que ese es el más grande, ¿cierto? 21,8. Y tengo que buscar el menor. Ya, voy a ocupar otro color ahora. El menor, a ver, 2,8, aquí, a ver, acá, 1,1. Ese es el menor, ¿cierto? Entonces al 21,8 le vamos a restar 1,1 para encontrar el rango. Entonces 21,8 menos 1,1 me va a dar 20,7. Este es el rango, ¿ya?
este dato lo necesitamos para poder, ¿cierto?, determinar el tamaño que va a tener el intervalo, ¿ya? Entonces, dice la letra B, para determinar el tamaño de cada intervalo, divide el rango de los datos por la cantidad de intervalos que deseas que tenga la tabla, ¿ya? En este caso, vamos a construir una tabla con 5 intervalos. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que el rango que acabamos de calcular, 20,7, lo vamos a dividir en la cantidad de intervalos. Y yo le estoy diciendo que 5. Ya, lo vamos a dividir en 5. Entonces, 20,7 dividido en 5 me da 4,14. ¿Ya? Esto me ayuda a determinar el tamaño que va a tener el intervalo. Bien, entonces, con ese dato, ¿cierto? Perdón. Voy a anotar más acá abajito este dato para que no se me pierda, 4,14, ¿cierto? Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es empezar a armar los intervalos, ¿bien? Entonces, voy a tomar aquí mi primer intervalo. ¿Cuál es el dato menor? Habíamos dicho que era 1,1. ¿Ya? Y aquí me dice cómo lo debo hacer. Dice que para construir los intervalos hay que sumar sucesivamente el cociente obtenido en la actividad anterior desde el menor valor de los datos. Es decir, a este dato, que es el más pequeño, donde yo voy a comenzar, le voy a sumar este. Y lo que me dé, lo anoto acá. Entonces, 1,1 más el valor que tengo acá arriba, ¿cierto? Que es 4,14, me da 5,24. Entonces voy a anotar aquí 5,24 y les voy a dejar el paréntesis abierto. Entonces abajo voy a partir de ese mismo dato para que me lo incluya, ¿cierto? Y a este también le voy a sumar este de acá, más 4,14 y me va a dar 9,38. Lo voy a dejar abierto porque lo voy a incluir acá abajo. 9,38. Si yo le sumo 4,14 me va a dar 13,52. Y lo dejo abierto. Y lo incluyo acá abajo. 13,52. Si le sumo 4,14 me va a dar 17,66. Lo dejo abierto. Y acá abajito el 17,66. Si yo le sumo 4,14 me va a dar 21,8, que es, si se dan cuenta, el valor más alto de la tabla. Empecé con el más pequeño y terminé con el más alto, ¿ya? Entonces, una vez que tenga eso, empieza a completar, ¿cierto?, la frecuencia absoluta, ¿cierto?, que es los valores que estén entre 1,1 y uno un poquito menos que 5,24. Entonces, lo empezamos a buscar, ¿cierto? A ver, vamos a borrar acá arriba. Voy a ayudarles con el primero, ¿ya? Vamos a borrar ahí. Vamos a tomar un lápiz. Entonces, los que estén entre 1,1 que me lo incluya y algo menor a 5,24, ya, porque el 5,24 corresponde a este otro intervalo. Entonces, a ver, este, sí, este también, este no, este sí, este también, este no, me paso. Y este me paso, ahí estamos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto? Tengo 7, ¿ya? Y así lo voy a ir haciendo con el resto de los datos, ¿ya? Después no se olvide de sumar, ¿cierto?, cuántos datos tiene en total para que pueda, ¿cierto?, calcular después la frecuencia relativa. ¿Ya? Recuerde que esta F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, cuando usted tenga calculado todo esto, usted va a repetir acá el 7 y a este le va a sumar el dato que está acá, ¿cierto? Y lo anota acá. Y a este le va a sumar el que está acá. Y lo anota acá. Luego a ese
va a sumar ese y lo anota aquí, y a este le va a sumar ese y lo anota aquí. Y este dato de acá le va a coincidir con este, ¿ya? Luego, la frecuencia relativa, cada uno de estos datos de la frecuencia, ¿cierto? Cada uno lo va a dividir por el total de datos, 7 dividido en el total, ¿ya? Y así, y lo va a anotar. Esto, y acá, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa, lo mismo. Cada uno de estos datos se va a dividir por el total, ¿cierto? La frecuencia relativa porcentual es cada uno de estos datos por 100 y la frecuencia acumulada relativa porcentual, cada uno de estos datos por 100. Una vez que usted tenga la tabla completa, debe responder ¿qué intervalo de temperaturas mínimas tuvo mayor frecuencia? Es decir, ¿cuál es la que más se repitió? ¿Cómo se puede interpretar esa información? Entonces usted va a revisar acá, ¿cierto? Y va a ver cuál de todos estos intervalos es el que tuvo mayor frecuencia, ya el que más se repitió, ¿cierto? Durante ese estudio, ¿ya? Y me va a responder cómo puede usted interpretar esa información, ¿bien? Y luego, la letra E dice, ¿en cuántas estaciones se presentaron las temperaturas mínimas más bajas? ¿Ya? Y eso también lo va a obtener de acuerdo, ¿cierto?, a la tabla, ¿ya? A una de las frecuencias que aparece ahí, así que le recomiendo, perdón, que tenga su guía anterior, ¿cierto?, donde aparecen explicadas cada una de estas frecuencias, ¿bien? Y finalmente dice, escribe 3 conclusiones que se puedan extraer de la tabla. Una usando las frecuencias relativas porcentuales y las otras 2 con cualquiera de las frecuencias acumuladas, ¿bien? Y esa es la guía, ¿ya? Entonces, no se olvide que cualquier duda al correo que aparece aquí en pantalla, en el asunto, curso y asignatura y en el detalle, número de guía e ítem. Bien, que esté muy bien, nos vemos en la siguiente cápsula. Chao, chao.